En la médula espinal, bueno, ya vimos que en la médula espinal hay sustancia gris y sustancia blanca, y que la sustancia gris, esa sustancia gris, ahorita voy a dibujar ya. La sustancia gris es la que se encarga de tener los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca los fascículos, ¿no? Entonces, vamos aquí a hablar primero de cómo trabajan las motoneuronas, ¿no? Vamos a ver que hay dos tipos de motoneuronas, pero para esto antes vamos a definir algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, un estiramiento pasivo. ¿Qué es un estiramiento pasivo? Ahí es donde las fibras musculares, tanto las intra como las extrafusales, se estiran y los usos musculares se activan. Entonces ahí tenemos un reflejo de vía de las fibras 1A y de las neuronas alfa. Esto causa una contracción secundaria, como es el caso del reflejo miotático de la rodilla, ¿no? ¿Sí? Y la contracción activa es cuando hay una activación desde corteza cerebral motora, y entonces se activan las motoneuronas alfa, se produce la contracción de las fibras musculares extrafusales. Entonces vamos a ver aquí cómo hay dos tipos de motoneuronas. Aquí lo vamos a vaya, creí que no escribía. Bien, vamos a tener aquí en el asta anterior que va a haber dos tipos de motoneuronas. Las motoneuronas alfa, no, pero esta no es la alfa, si no se escribe la letra alfa. Motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Entonces, en la sustancia gris o en todos los núcleos motores, ¿cuáles son los núcleos motores? Toda el asta anterior de toda la médula espinal. Y hay núcleos motores también a nivel de tallo cerebral. Por ejemplo, el núcleo motor del 3, el núcleo motor del 4, el núcleo motor del facial, el núcleo motor del trigémino, etc. En todos esos lugares vamos a tener dos tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Las motoneuronas alfa son motoneuronas grandotas, multipolares, como lo vimos ya en la neurohistogénesis, son motoneuronas grandes. Las motoneuronas gamma son chiquitas, ¿sí? Las motoneuronas gamma son chiquitas, y en la médula espinal vamos a ver que una tercera parte de las neuronas son alfa. Y 2/3 partes corresponden a motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa son las de la contracción fásica. Y las motoneuronas gamma son las responsables de la contracción tónica. Recuerden ustedes que los músculos, una de sus funciones es la contracción muscular. Y esa contracción muscular no necesariamente es una contracción que vaya a provocar un movimiento. Hay muchos momentos en los que los músculos están trabajando, esos músculos están trabajando, pero no hay movimiento, hay tono muscular. Hay tono muscular, y eso es por activación de las motoneuronas gamma. Y cuando hay movimiento, entonces ya son las alfa. Entonces aquí en este esquemita, vamos a quitar esto. Ya quería aumentar el esquema. Y vamos a... Vamos a mover aquí para ver. Bien, entonces vean ustedes aquí en el esquema, tenemos a una, vamos a poner aquí. Aquí tenemos una motoneurona. Decíamos que hay dos tipos de motoneuronas. Estas son motoneuronas gamma. Esta es una motoneurona gamma
porque estas van a ver que van a terminar dentro del uso muscular. Aquí está el uso muscular representado, y entonces las motoneuronas gamma también se les llama motoneuronas intrafusales. Y las otras neuronas que habíamos dicho, las gamma, las alfa, perdón, las grandotas, estas motoneuronas van a terminar en el músculo también, pero fuera del uso muscular. Por eso estas se les llaman extrafusales. Entonces, en términos generales, decimos que tanto en el ser humano como en los mamíferos hay motoneuronas alfa y gamma. Aunque por ahí también todavía hay quienes dicen que no solo están las gamas, sino que también están las motoneuronas beta, que son neuronas motoras que pueden estar, en este caso las motoneuronas gamma y las beta se les conoce como fusimotoras porque terminan en las fibras musculares intrafusales. Y las neuronas motoras alfa, estas van a terminar fuera de los usos musculares. Entonces aquí tenemos esta es una pequeña imagen que nos muestra, vamos a quitar esto otra vez. Miren ustedes, aquí tenemos otra vez, más adelante iremos viendo ya la clasificación de las fibras nerviosas. Ahorita todavía no tenemos el concepto de las neuronas 1A, 1B, las alfa, las beta, las gamma, las delta, etcétera, ¿no? Pero bueno, decíamos, las motoneuronas alfa, como esta que está aquí señalada, las motoneuronas alfa están en el asta anterior, son motoneuronas gigantes, terminan fuera del uso muscular, por eso se llaman extrafusales y son las responsables de la contracción fásica del movimiento. Y hay en todos los músculos, vamos a ver que en todos los músculos hay receptores, ¿sí? Esto que estamos viendo ahí es un receptor. Y de ese receptor se origina una fibra, ¿sí? Esta es una fibra aferente, somática, general, propioceptiva, ¿sí? El receptor es una terminación nerviosa que está en el uso muscular. Y ese receptor origina una fibra aferente somática general propioceptiva. Y bueno, ya vimos en la neurohistogénesis que todas las neuronas sensitivas, todas las neuronas aferentes, habló tu hijo, pero se cortó. Todas las neuronas aferentes ya sabemos que se originan de las crestas neurales. Y aquí vamos a ver, ahí está el cuerpo de la neurona. Esta es una neurona aferente, somática, general, propioceptiva. Entra al asta posterior y establece sinapsis con una neurona motora. Pues esto que estamos representando aquí no es más que un arco reflejo simple monosináptico. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos una sinapsis ahí, vean ustedes, solo hay una sinapsis, hay un receptor, hay una neurona sensitiva, hay una neurona motora y hay un órgano efector. Esto es lo que ocurre con el reflejo miotático. Y luego vamos a ver aquí ya, es una imagen del libro de Fisiología de Guyton, donde vemos precisamente cómo está el uso muscular. Cómo está el uso muscular, cómo están los receptores. Esto que vemos aquí, esta es una fibra muscular. Ahí ven ustedes, una fibra muscular, otra fibra muscular, y ya dentro del uso muscular vamos a ver que hay esto, por ejemplo, esta parte dilatada que ven ustedes aquí, esa parte dilatada, es la bolsa nuclear. Es una bolsa. ¿Qué observamos ahí? Muchos núcleos de las células. Esta es una bolsa nuclear de una fibra muscular intrafusal. Y luego, esta es una cadena de núcleos en una fibra muscular. Todo esto está dentro del uso muscular. Y
tenemos entonces los receptores. Tenemos los receptores. Aquí vean ustedes, de esta bolsa nuclear hay un receptor que está así, como envolviendo a la bolsa nuclear, y luego ya se origina la fibra. ¿Sí? Esta es una fibra aferente primaria, es una fibra aferente somática general proprioceptiva, que también tiene terminaciones o receptores en la cadena nuclear, ¿no? Ahí está, y luego acá, y ahí va. Estas son las fibras aferentes primarias, y luego las que nada más salen de la cadena nuclear, estas son las fibras aferentes secundarias. Estas son del grupo 1A, estas son del grupo 2, y son aferentes secundarias, las iremos viendo más adelante. Y por otro lado tenemos las neuronas motoras. Entonces, recuerden ustedes que dijimos que hay neuronas motoras alfa y neuronas motoras gamma. Las neuronas motoras alfa no las vamos a ver aquí porque esas son extrafusales, esas terminan fuera del uso muscular. Y las intrafusales, que son las gamma, aquí las tenemos. Aquí está una fibra llegando tanto a la bolsa nuclear como a la cadena nuclear. Ahí está la terminación. Y esta es una fibra motora gamma eferente, pero es una estática. O sea que esta solo mantiene la contracción muscular sin tanto movimiento. Y la alfa dinámica es otra motoneurona gamma también que viene de la hasta anterior y que solo termina en las fibras de las bolsas nucleares. Vamos a seguir acá adelante. Entonces, bueno, y entonces vamos a este... Ay, me falta aquí el esquema. Pero bueno, ahorita vemos a ver si puedo abrirlo. No me quiere abrir ahí, pero vamos a pasarlo acá. Entonces, tenemos que en la médula espinal la sustancia gris y la sustancia blanca se organizan. En el caso de la sustancia gris antes se sabía pues que había solo núcleos y en la medicina tradicional o en la enseñanza antigua, entonces teníamos a ver, déjame ver si veo otra mejor que esta. Pues tú me dijiste. Miren, este es el esquema clásico de cómo se tenía el concepto de la sustancia gris de la médula espinal. Y entonces, aquí tenemos la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, el núcleo de Clark, el núcleo intermedio lateral, el intermedio medial, y luego por acá estarán los núcleos motores, que aquí solo ponen dos, pero antiguamente se hablaba de los núcleos ventromedial, dorsomedial, central y lateral. Bueno, igual, ahí está. No. Y aquí había 6 núcleos en total, ¿no? Esa era la clasificación antigua. Hoy en día lo que se utiliza es el esquema laminado de Rexed. Pues en el esquema laminado de Rexed, la sustancia gris está organizada en capas o láminas.
que son, aquí están, aquí ven ustedes las láminas, el asta posterior tiene las láminas 1, 2, 3, 4 y 5. Todavía un poquito de las 6. Este es el esquema laminado de Rexed. La asta posterior está formada por 6 capas de láminas, 6 capas de cuerpos neuronales. Luego la 7, la 8, la 9 forman lo que es todo el asta anterior, y la 10 está en la parte intermedia que une a la sustancia gris de un lado con la sustancia gris del otro lado, es la comisural. Bien, entonces regresamos acá y vamos ahora hacia acá. Las láminas de Rexed, que es la clasificación moderna, bueno, y moderna estamos hablando de más de 20 años, la lámina 1 está formada por fibras nerviosas que vienen de la raíz dorsal, vienen de la raíz dorsal o posterior de los nervios espinales, y corresponde a lo que antiguamente se conocía como la sustancia marginal o sustancia de Waldeyer. Luego la lámina 2 es la que corresponde a lo que antes era la sustancia gelatinosa de Rolando. Aquí está equivocado, no es Ronaldo, es Rolando. No. Ay, bodoquitos, ¿qué me dijiste que me viniera? ¿Mande? Pues, es que ahorita me voy a cambiar otra vez. Entonces, esta es la lámina 2. Corresponde a la sustancia gelatinosa de Rolando, aquí que está equivocado esto. Y esta es la que va a recibir información que viene procedente del exterior, sobre todo son fibras no mielinizadas, son las fibras tipo C, que recuerdan ustedes que les comenté. Las fibras nerviosas se dividen en 3 grupos, A, B y C. Las C son las más lentas, son las que les llaman amielínicas o no mielinizadas, son las de velocidad de conducción muy, muy lenta que veremos más adelante en la clasificación. Luego las láminas 3 y 4 corresponden a lo que antiguamente se conocía como el núcleo propio del asta posterior, y estas láminas 3 y 4, núcleo propio porque recibe información supuestamente propioceptiva. Pero vamos a ver que aquí a estas capas de láminas va a llegar la información procedente de lo que es el tacto leve. Y esta información después la veremos, va a subir por el fascículo espinotalámico anterior. La lámina 5 es una lámina llena de interneuronas estas interneuronas son interneuronas que van a conectar a 2 vías motoras que vienen de arriba. Ahorita déjenme más o menos ponerles ahí una. Entonces, imagínense ustedes que una fibra nerviosa viene bajando, viene la vía motora principal o vía córtico-espinal. Esta vía motora vía córtico-espinal va a llegar a la médula espinal, ahí tenemos la médula espinal. Y voy a poner acá. Esta es la vía motora principal. Acá voy a poner la sustancia gris, el asta posterior, el asta lateral y el asta anterior. Y aquí completo la médula espinal, medio chueca, pero bueno. Y entonces la vía motora principal o vía córtico-espinal desciende por aquí, desciende por el cordón lateral, y luego al llegar aquí termina precisamente en esas láminas, ¿verdad? Básicamente en la lámina 5, ahí hace sinapsis y ahí va a haber unas interneuronas que van a conectar con las neuronas motoras del asta anterior. Básicamente la lámina 5 va a estar integrada por interneuronas que participan en el relevo de la vía córtico-espinal y la vía rubroespinal. Entonces tenemos 2 vías motoras
que van bajando, una que es la córtico-espinal, que nace en la corteza cerebral, y otra que es la vía rubroespinal, que nace del núcleo rojo, que está en el mesencéfalo. Y luego estas interneuronas conectan con las motoneuronas del asta anterior. La lámina 6 es básicamente, la lámina 6 está en la base de lo que sería el asta posterior. Ahí terminan las neuronas del fascículo espinocerebeloso ventral, que luego veremos más adelante, ¿no? El fascículo espinocerebeloso. La lámina 7 es la lámina más ancha de todas. La vamos a encontrar en la parte medial, ¿sí? En esta zona intermedia aparece el núcleo intermedio medial. Ahí vamos a tener motoneuronas pequeñitas, las motoneuronas de Renshaw, que luego les platicaremos un poquito más de esto. Y en la parte lateral vamos a tener las motoneuronas del simpático. Recuerden ustedes, ya hemos visto un poquito de la médula espinal. Voy a poner aquí. Oh. Ahí está la médula, medio chuequecita, pero bueno. Entonces, volvemos aquí a poner el asta posterior, el asta lateral, el asta anterior, ¿sí? Y aquí la lámina 7 es una lámina 7 donde vamos a tener ahí unas motoneuronas en la parte intermedia. ¿Qué son las motoneuronas? Son neuronas motoras que voy a poner aquí una asta anterior aquí grandota. Y aquí tengo las neuronas motoras en el asta anterior. Pueden ser alfa, pueden ser gamma. Ya vimos que hay dos tipos de motoneuronas, alfa y gamma. Entonces, vamos a cambiar el color aquí. Viene el fascículo descendiendo. Decíamos, puede ser el córtico espinal, por ejemplo. Y luego aquí hace sinapsis y ya conecta con otra neurona, interneurona. Las neuronas de Renshaw son neuronas que están básicamente en la parte intermedia de la sustancia gris de la médula espinal y que son las encargadas de regular las descargas de las motoneuronas. Voy a poner otra motoneurona aquí, ¿sí? Aquí pongo otra motoneurona, una neurona alfa, por ejemplo, una motoneurona alfa. Ahí está. Estas motoneuronas tienen colaterales y estas colaterales van a conectar con neuronas chiquitas aquí que van a regresar acá y van a inhibir. No me sale bien el dibujo, entonces mejor lo dejamos así sin dibujo. Las motoneuronas de Renshaw son motoneuronas que van a regular la función de las neuronas motoras. Voy a ponerla acá mejor porque ahí no sale bien. Ahí pongo una motoneurona. Aquí el axón que sale hacia el nervio espinal. Y aquí una colateral. Una colateral que hace sinapsis con una célula de Renshaw. Y estas células de Renshaw establecen sinapsis, pero recuerden que dijimos que hay dos tipos de sinapsis. Esta es una sinapsis inhibitoria. Entonces, las motoneuronas del asta anterior, por ejemplo, aquí descarga el impulso eléctrico, lo descarga. Pero la misma colateral aquí conecta con la Renshaw y la Renshaw regresa e inhibe acá a la motoneurona. Es como un mecanismo de protección a las motoneuronas para que no estén todo el tiempo descargue y descargue y descargue, ¿no? Bien. Y también en la lámina 7, pero en la parte más externa, que sería aquí más o menos, aquí, esta sería la lámina 7, en la parte lateral o externa, ahí vamos a tener el origen de las neuronas simpáticas preganglionares, que ya las vimos anteriormente, hicimos el repaso. Ahí vamos a tener en esta región de la lámina 7, en la parte externa, a las motoneuronas viscerales generales que forman parte del simpático. En la lámina 8, que ya está en la parte anterior, aquí sería, ahí pongo la médula, ahí está el asta anterior, esta es la lámina 8. En la lámina 8 vamos a tener ahí
básicamente neuronas intercalares o asociativas, ¿sí? Que están conectando con otros niveles. Ahí en esta lámina 8 van a terminar los fascículos, el vestíbulo espinal medial, el vestíbulo espinal lateral y los retículos espinales y los tectoespinales. Ya luego veremos más adelante, empezaremos a hablar de los fascículos, pero bueno, antes de seguir, vamos a ver ahí ¿está por ahí Carla Saraí? Carla. Ya me contestó Carla. Carla, no hemos hablado nada de fascículos nervios, de fascículos de la médula espinal, pero nada más por el nombre, fíjate bien. Hay uno que se llama vestíbulo espinal, otro que se llama retículo espinal y otro que se llama tecto espinal. Por el nombre, Carla, escríbeme ahí. Estos fascículos nerviosos serán ascendentes o serán descendentes. ¿Estos fascículos suben o bajan? A ver, es que no veo el chat, ya. Ajá, sí, Carla, esperamos a ver entonces. Descendentes, claro, Carla. Si hay un fascículo que se llama, Carla, si hay un fascículo que se llama tectoespinal, ¿de dónde viene? ¿De qué? No, no, porque es tectoespinal, no espinotectal. ¿Más pan qué? ¿Más pan qué? Entonces del tecto. Te esperamos, Carla Saraí. ¿El tecto espinal de dónde vendrá? Tecto espinal del tubérculo, pero ¿cuál tubérculo no? Ajá, sí, está bien. Son los tubérculos, es la lámina cuadrigémina, ¿no? Es la lámina cuadrigémina o tectum mesencefálico. Entonces de ahí bajan fibras hasta la médula espinal y ese fascículo se va a llamar tectoespinal porque nace ¿cómo se llama? En los colículos superiores e inferiores, tecto espinal. El vestíbulo espinal nacerá de los núcleos vestibulares y el retículo espinal de la formación reticular de la formación reticular del tallo cerebral, ¿no? Entonces, la lámina 8 va a estar básicamente integrada por neuronas pequeñitas que van a bajar, llegan a la médula y ahí hacen sinapsis a través de estos fascículos descendentes de la médula espinal. Luego ya tendremos la lámina 9, que está integrada por motoneuronas que forman lo que son los grupos de láminas de la 7 y la 8. La lámina 10 son neuronas que están en la comisura que van a rodear el canal central de la médula espinal y que algunas transportan información vegetativa o conectan a neuronas del lado izquierdo con las del lado derecho o al revés. Así es que vamos nosotros a empezar a... se me borró aquí la imagen. ¿Quién sabe qué pasa aquí con esto? Bien, nosotros vamos a entonces aquí a ver que la médula espinal, ya vimos que está organizada, la sustancia gris está organizada en láminas, ¿no? Ese es el esquema laminado de Rex. Y luego, la sustancia blanca de la médula espinal, la sustancia blanca, esa va a estar organizada en cordones. Entonces aquí vamos a cambiar de color. Y entonces tenemos aquí, este será el cordón posterior, todo este. Ese es el cordón posterior.
Luego vamos a tener el cordón lateral. Vamos a poner en otro color. El cordón lateral es todo este. Es la sustancia blanca que está en la parte lateral de la médula espinal. Ese es el cordón lateral. Y luego vamos a tener el cordón ventral o anterior. Vamos a ponerlo en otro color. Aquí está. Entonces, aquí toda esta parte de aquí va a ser el cordón anterior o ventral. ¿Qué es la sustancia blanca? Ya lo habíamos dicho, la sustancia blanca es el conjunto de fibras nerviosas, de fascículos, de axones y de dendritas que pueden subir o que pueden bajar, dependiendo de la función, ¿no? Y que iremos viendo poco a poco. Entonces, básicamente, en la médula espinal vamos a tener fascículos ascendentes, los que van a subir, y fascículos descendentes, los que van a bajar, ¿no? Y entonces aquí, bueno, para que se guiaran un poquito ahí, bueno, ya me fallaron los esquemas, se me borraron, no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó. Los fascículos ascendentes, voy a cambiar el color aquí para que esté acorde con lo que escribí. Los fascículos ascendentes están escritos con color azul, ¿sí? Aquí tengo fascículos ascendentes. Y los fascículos descendentes son los motores, son los que descienden. Y aquí tenemos en el cordón posterior, no hay fascículos descendentes, no hay, solo hay ascendentes. Luego tenemos el cordón lateral. En el cordón lateral, vamos a tener unos fascículos descendentes o motores, y otro grupo de fascículos que son los descendentes, que son estos que estamos viendo aquí. Aquí están. Estos son los fascículos ascendentes. Fíjense bien, el nombre nos orienta. Entonces tenemos espino reticular. Es un fascículo que nace en la médula espinal y se dirige a la formación reticular. Luego tenemos espino cerebeloso. Es un fascículo que asciende para llevar información al cerebelo y está en la parte ventral. Otro es el espino cerebeloso dorsal. También va al cerebelo y lleva información propioceptiva inconsciente. Luego tenemos el espino talámico. ¿A dónde va a ir? Al tálamo. Luego tenemos el espino tectal, al tectum mesencefálico. Y finalmente el espino vestibular. Estos son los fascículos ascendentes que vamos a ver en el cordón lateral. Y en ese mismo cordón lateral, es el que tiene más fascículos, ¿eh? En ese mismo cordón lateral vamos a tener otros fascículos que van a bajar, que van a descender, como son los que aquí estamos señalando, como son, por ejemplo, el fascículo córtico espinal o vía motora principal, el rubro espinal, el retículo espinal, el olivo espinal y el hipotálamo espinal. El nombre igual nos orienta. Córtico espinal, ¿de dónde viene? De la corteza cerebral. Rubro espinal, ¿de dónde viene? Del núcleo rojo del mesencéfalo. Retículo espinal, lateral o medular o vulvar, viene de la formación reticular del bulbo. El olivo espinal viene de los núcleos olivares, y finalmente el hipotálamo espinal baja procedente del hipotálamo. Luego tenemos ya el cordón anterior. Acá tenemos ya el cordón anterior. En el cordón anterior vamos a tener, igual vamos a cambiar aquí color. En el cordón anterior vamos a tener fascículos ascendentes. Aquí en el cordón anterior solo hay dos que suben, que son el espino talámico ventral y el espino olivar. El espino talámico, ¿a dónde va a llegar? Al tálamo. El espino olivar, ¿a dónde va a llegar? A los núcleos olivares. Luego vemos, enseguida vamos a ver los fascículos descendentes o motores del mismo cordón anterior. Tenemos el córtico espinal ventral o piramidal directo, ya lo iremos viendo uno por uno. El longitudinal medial es otro fascículo que desciende en la médula espinal.
Luego tenemos el retículo espinal medial. Acá estaba otro. Este es retículo espinal lateral. Este es retículo espinal medial. Luego tenemos el vestíbulo espinal lateral, el vestíbulo espinal medial y el tecto espinal. Estos son los fascículos que ahorita vamos a empezar a estudiar. Son fascículos, recuerden, todos los que están en color azul, o la letra está en color azul, son fascículos ascendentes. Y todos los fascículos que están con letras rojas son fascículos descendentes, ¿no? Y vamos a empezar entonces precisamente por la, y aquí se me perdieron las imágenes. Quería ver si había una imagen, pero no. No, no hay, pero bueno, ahorita lo vamos a explicar. Entonces empezamos con vamos a ver el cordón posterior. En el cordón posterior, y bueno, pues ya ahí se borró la imagen, pues ahora vamos a aprovechar para usar ahí y dibujar ahí de manera, pues no es tan fácil, pero pues no me queda otra ahorita ya. Entonces aquí tenemos la médula espinal y ahí tenemos, el cordón posterior va a ser aquí. Ahí está el asta posterior, el asta anterior, el asta lateral y el cordón posterior vamos a ponerlo en azul. Este es el cordón posterior. Y este cordón posterior está formado por dos fascículos, el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Los dos fascículos se encargan de llevar información propioceptiva consciente, tacto fino o discriminativo, sentido de posición y sentido de vibración, tanto bueno, aquí uno de miembros superiores y otro de miembros inferiores. Entonces, son dos fascículos, gracilis y cuneatus, o de Gol y de Burdach, para los que utilizan los epónimos. El fascículo gracilis. Este fascículo lleva la información propioceptiva consciente, tacto fino o discriminativo, sentido de posición y vibración de las extremidades inferiores, ¿sí? El fascículo gracilis lo vamos a encontrar a todo lo largo de la médula espinal, desde los primeros segmentos medulares sacros abajo hasta arriba, ¿no? Y ya a partir de T6 se integra el fascículo cuneiforme, ¿no? Entonces los dos suben, los dos van a llevar información, repito, propioceptiva, consciente. Vamos a poner acá algo más. Entonces aquí voy a poner acá. Por ejemplo, ¿cuál es la información propioceptiva consciente? Pues la información que se genera, por decir, en las articulaciones. Ahí pongo una articulación, ¿sí? Una articulación cualquiera. Y aquí voy a tener un receptor. En la articulación voy a tener el receptor que origina una fibra, ya saben ustedes, aferente, somática, general, propioceptiva. ¿A dónde va a llegar? Pues entra a la médula espinal por la parte posterior, pero no entra al asta, no entra a la sustancia gris, sino que esta información llega aquí al cordón posterior y sube, ¿sí? Esta información va a subir formando ese fascículo gracilis y el fascículo cuneatus.
Entonces, ¿qué lleva? Información proprioceptiva consciente. ¿Cuál es esa información proprioceptiva consciente? Bueno, pues miren, solo les pido así un favorcito para que nos vayamos ubicando. Con los ojos, o sea, yo puedo usar, cierro los ojos, cierren sus ojitos, cierren sus ojos. Y con los ojos cerrados, piensen cómo está cada una de las partes de su cuerpo, cómo están los pies, si están pegando en el suelo, si están doblados, si están alzados, si están cruzados, cómo están mis manos, si mis manos están abiertas, cerradas, etcétera. Toda esa información se las está dando Gracilis y Cuneatus. Por eso se llama información proprioceptiva consciente, además del tacto fino. El sentido de posición, que es lo que estábamos viendo ahorita, en qué posición está cada una de las partes de mi cuerpo, y además el sentido de vibración, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. ¿Cómo distinguimos, cómo diferenciamos al Gracilis del Cuneatus? Bueno, nada más ustedes recuerden esto. Gracil, acá, ay, no quiero pintar. Cuneiforme, Gracilis y Cuneatus. Grácil quiere decir delgado, grácil quiere decir fino, ¿sí? Entonces, grácil, bueno, piensen ustedes en una bailarina de ballet, por ejemplo. Vamos a ver si tenemos por ahí una imagen. No, solo me ponen anatomía, no me ponen algo. Ya. Ya. Este está bien. Vean ustedes esa imagen de esa que está ahí. Dice ahí grácil, ¿sí? Grácil es delgado, grácil es en este caso, pues vemos la imagen de una bailarina de ballet. ¿Por qué se le puso a este fascículo grácil? Porque viene precisamente recogiendo la información de las extremidades inferiores. Ahí estamos viendo muy bien cómo la bailarina está sosteniéndose en una de sus extremidades inferiores. Así es que el fascículo gracilis recoge la información propioceptiva, consciente, sentido de posición y de vibración de las extremidades inferiores, ¿sí? El fascículo gracilis. Y el fascículo cuneatus va a recoger la información propioceptiva consciente, perdón, tacto fino, sentido de posición y vibración de los miembros superiores. ¿Por qué? Porque la palabra cuneatus es una palabra que asociamos, a ver si aquí me aparece una figura. Vamos a ver si aparece la figura que quiero. Ando buscando algo, no, pero no. Esta. Ahí está la figura. Esta es. Vean esta figura. Entonces, cuneatus viene de cuna, ¿sí? La palabra cuneatus viene de cuna. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo la mamá con sus dos brazos forma una especie de cuna y está cargando al bebé.
De ahí vino la palabra cuneatus, ¿verdad? Entonces, la vemos acá también. Miren, ahí está otra figura donde estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo la mamá está cargando al bebé, ¿sí? Se forma una cunita con los brazos y por eso es que al fascículo se le llamó cuneiforme o fascículo cuneatus. Entonces, el fascículo cuneatus, vean ustedes lo que dice aquí, lleva información de los miembros superiores. Los brazos hacen una cuna para arrullar. ¿Sí? ¿Qué recoge el fascículo cuneatus? Recoge la información proprioceptiva consciente, tacto fino, sentido de posición y vibración de los miembros superiores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Seguimos entonces, bien, entonces seguimos por acá. Y por otro lado, las dos, las dos vías, la vía, el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus, los dos juntos forman el cordón posterior de la médula espinal. Y estos dos fascículos llevan también, entonces decíamos, la información proprioceptiva consciente a la corteza somestésica. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí estamos hablando de información proprioceptiva consciente. Voy a ponerles acá. Ahora vamos a poner, porque ahora sí, se me borraron todos mis esquemas. Y ahora sí, ni modo, pues ahora tengo que hacerlos. Entonces, vamos a poner aquí la imagen del cerebro. Ahí está el cerebro. Esta sería la cisura lateral, la cisura central, las circunvoluciones frontales, las circunvoluciones temporales, las circunvoluciones parietales y las circunvoluciones occipitales. Ahí está más o menos ahí representada la corteza cerebral. Y entonces les pongo esto para que vean ustedes a dónde va a llegar esta información proprioceptiva consciente, a dónde va a llegar. Bueno, pues para esto tenemos que ubicarnos y vamos a ir integrando aquí poco a poco las zonas de la corteza cerebral. Esta zona de aquí que ven ustedes aquí, es la corteza, esta es la corteza en la que están las áreas 3, 1 y 2. De acuerdo al esquema de Brodmann, ahí tengo las áreas 3, 1 y 2. Esto es lo que se conoce como la corteza somestésica, ¿sí? Corteza somestésica, no pinta bien pero bueno. Corteza somestésica, soma, cuerpo, estesia, sensibilidad. Es a donde va a llegar toda la información de lo que sentimos en todo nuestro cuerpo. Información somestésica. ¿Está en dónde? En el lóbulo parietal. Y luego tenemos atrás de estas las áreas 5 y 7. 5 y 7 que son las asociativas de la somestésica, que son las áreas que van a